¿Alguna vez has sentido que tu mente se llena de pensamientos que no te dejan avanzar? Pensamientos que te dicen que no eres suficiente, que no lo vas a lograr, que no vale la pena seguir, que estás solo, que Dios no te escucha. Esos pensamientos que se meten como susurros silenciosos pero poderosos y que terminan robándote la paz, la fe y hasta la alegría. Sí, esos pensamientos negativos que se cuelan sin pedir permiso y terminan contaminando todo lo que tocan. La verdad es que todos, en algún momento, hemos lidiado con eso. No importa si eres una persona de fe o alguien que apenas está empezando a buscar respuestas en Dios, todos hemos tenido que enfrentar esa lucha interna. Y muchas veces, por más que intentamos callarlos con distracciones, con frases motivadoras o incluso con consejos bien intencionados, esos pensamientos regresan, como si tuvieran raíces más profundas de lo que imaginamos. Pero aquí va una verdad que muchos olvidan. La palabra de Dios no es solo un libro de historias antiguas o de mandamientos duros de cumplir. La palabra de Dios es un arma. Sí, una espada espiritual, viva, poderosa, que puede cortar de raíz cualquier pensamiento que quiera robarte la identidad que tienes en Cristo. No es solo teoría, no es solo doctrina. Es vida, es fuerza, es libertad. Y en este video vamos a hablar de eso. Vamos a entrar en esa batalla que ocurre dentro de nuestra mente. Pero no vamos a entrar solos. Vamos a hacerlo con la verdad de Dios como escudo, como espada, como luz en medio de la oscuridad. Vamos a descubrir cómo vencer los pensamientos negativos, no con ideas humanas, no con positivismo barato, sino con la palabra de aquel que creó el universo con solo hablar. Te voy a llevar paso a paso, parte por parte, en este camino. Vamos a ver lo que la Biblia realmente dice sobre lo que piensas, sobre lo que sientes, sobre cómo renovar tu mente y cómo vivir en victoria, aunque por dentro estés sintiendo una guerra. Porque si algo dejó claro, Jesús, es que en este mundo vamos a tener aflicciones, pero también dejó claro que Él ya venció. Y si Él venció, tú también puedes vencer. Así que quédate conmigo, abre tu corazón y prepárate para ver cómo Dios puede transformar por completo tus pensamientos, porque cuando Él habla, la mentira cae, el temor huye y la verdad resplandece. Parte 1. Reconocer la raíz del pensamiento negativo. Antes de que podamos vencer algo, primero tenemos que identificarlo, y ese es el primer paso para vencer los pensamientos negativos con la palabra de Dios. Reconocer su raíz. Porque muchos de nosotros andamos peleando con los frutos del problema, pero no con la raíz. Sentimos ansiedad, miedo, inseguridad, celos, tristeza, y tratamos de calmar esos síntomas sin darnos cuenta de que detrás de cada uno de ellos hay una mentira que se ha sembrado en nuestra mente y que lleva tiempo ahí, creciendo en silencio. ¿Y sabes qué es lo más fuerte de esto? Que muchas de esas mentiras ni siquiera empezaron contigo. Quizá las escuchaste cuando eras niño. Alguien te dijo que no ibas a lograrlo, que no eras suficiente, que no valías tanto como otros. Y esas palabras, aunque ya pasó el tiempo, siguen haciendo eco en tu mente. O tal vez fue algo que viviste, una traición, un rechazo, un abandono, y desde entonces empezaste a pensar que no merecías amor, que no eras digno de confianza, que no ibas a ser feliz nunca. Pero aquí viene lo más importante. Esos pensamientos no vienen de Dios. Dios no te diseñó para vivir atrapado en la culpa, ni para que te acompañe el miedo cada día, ni para que te sientas roto o perdido. La Biblia dice en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esa verdad no solo te salva, también te libera, y esa libertad empieza por identificar lo que te está atando. Los pensamientos negativos muchas veces no son más que argumentos que se levantan contra lo que Dios ya dijo de ti. Y eso lo explica el apóstol Pablo de una forma muy clara en 2 Corintios 10, 4 al 5, donde dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios,
y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Ves lo que dice? La mente puede llenarse de fortalezas. ¿Y qué es una fortaleza? Una estructura fuerte, algo que se ha construido y que cuesta derribar. En este caso, una fortaleza mental es un pensamiento que se ha reforzado tantas veces que parece imposible de remover. Como por ejemplo, no sirvo para nada, Dios se olvidó de mí, siempre fracaso, soy un problema, nadie me ama. Cada vez que piensas eso, estás fortaleciendo una mentira, y esa mentira se convierte en una fortaleza que empieza a gobernar tu vida sin que te des cuenta. Por eso Pablo dice que nuestras armas no son humanas. No es solo leer frases positivas, no es solo distraerte, no es solo ignorar lo que sientes. La batalla se gana cuando traes esos pensamientos a la luz, los enfrentas con la verdad de Dios y decides no dejarte dominar más por ellos. Porque aunque esos pensamientos parezcan tuyos, aunque sientas que siempre han estado ahí, eso no significa que tengan que quedarse. Y aquí es donde empieza el cambio. Cuando decides dejar de esconder lo que piensas y empiezas a mirar tu mente con los ojos de Dios. Él no te ve como tú te ves. Él no te define por tus pensamientos oscuros. Él te llama por tu nombre y su voz siempre va cargada de esperanza. Por eso este primer paso es tan importante, porque si no reconoces la raíz, vas a seguir cortando ramas sin que nunca se seque el árbol. Y la raíz del pensamiento negativo, muchas veces, está en una mentira que necesita ser expuesta y reemplazada. ¿Y cómo se reemplaza? Con la verdad. No con ideas, no con opiniones, sino con lo que Dios ya habló, con lo que está escrito. Porque si Jesús venció al enemigo en el desierto diciendo, escrito está, entonces tú también puedes hacerlo. Así que si hoy estás luchando con pensamientos que te abruman, que te quitan la paz, que te hacen sentir menos, detente. No sigas ignorándolos. Pídele al Espíritu Santo que te revele cuál es la raíz. ¿Qué mentira estás creyendo? ¿Qué pensamiento has repetido tantas veces que ya lo tomaste como verdad? Hazlo con sinceridad, no para sentir culpa, sino para iniciar tu libertad. Porque cuando reconoces lo que está mal, Dios tiene espacio para entrar y empezar a sanar. Parte 2. Llenar tu mente con la verdad de Dios. Ya diste el primer paso, reconocer la raíz de esos pensamientos que te están robando la paz. Y eso, créeme, ya es una gran victoria. Porque muchas personas viven con pensamientos negativos toda su vida, sin darse cuenta que lo que tienen en la mente no es verdad, sino una mentira bien disfrazada. Pero ahora viene el segundo paso, y este es clave. Una vez que identificas la mentira, tienes que reemplazarla. No basta con sacar la oscuridad. Hay que encender la luz. No es suficiente con dejar de pensar mal de ti mismo. Ahora tienes que empezar a pensar como Dios piensa de ti. Y eso solo se logra llenando tu mente con la verdad. La Biblia no es solo para leerla cuando tienes tiempo o cuando estás pasando por un momento muy difícil. La Biblia es alimento, es dirección, es vida. Es el lenguaje de Dios hablando directamente a tu corazón. Cuando tú comienzas a llenar tu mente con la palabra, es como si estuvieras reprogramando tu alma. Estás desinstalando mentiras y estás instalando verdad. Pablo, en Romanos 12:2, lo dice con una claridad impresionante. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Te das cuenta? No dice, cambia tu vida esforzándote más. Dice, renueva tu entendimiento. Porque el cambio no empieza desde afuera, empieza desde adentro. Cuando tu mente es renovada, todo tu entorno empieza a cambiar. Tu forma de ver las cosas, tus decisiones, tus emociones, incluso tus relaciones, todo empieza a alinearse a una verdad superior. Y ahora quizá te preguntes, ¿pero cómo hago eso? ¿Cómo lleno mi mente con la palabra de Dios? Muy simple y muy poderoso. Primero lee la palabra a diario. Y no me refiero a leer por obligación, como quien cumple con una tarea. Me refiero a leer para entender, para escuchar, para meditar.
Puedes comenzar con los salmos, los proverbios, los evangelios. Empieza por algo que hable directo a tu alma. Cuando lees, Dios te habla. No siempre será con una emoción fuerte. A veces será con una palabra exacta, con una frase que se te queda clavada en el corazón todo el día. Segundo, memoriza versículos clave. No se trata de llenar la cabeza de información, se trata de tener armas listas para cuando llegue el ataque. Cuando venga un pensamiento de miedo, tú respondes con lo que está escrito. Cuando venga la culpa, tú contestas con la verdad. Por ejemplo, si sientes que no vales nada, puedes recordar lo que dice Salmos 139, 14. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras, estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. Ese versículo no es solo bonito, es un escudo, es una declaración. Es Dios diciéndote que fuiste creado con intención, con amor, con diseño divino. Tercero, declara la palabra en voz alta. No es lo mismo pensar que declarar. Cuando hablas la palabra, estás ejercitando tu fe, estás alineando tu mente, tu boca y tu espíritu. Jesús lo hizo. Cuando fue tentado por el enemigo en el desierto, no se quedó callado. Respondió, dijo, escrito está, y con esa autoridad desactivó la mentira. Tú también puedes hacer lo mismo. No importa si estás en casa, en tu cuarto, en el trabajo, puedes declarar la palabra sobre ti mismo, sobre tus pensamientos, sobre tu día. Y cuarto, haz de la palabra tu filtro. Antes de aceptar cualquier pensamiento, pregúntate, ¿esto que estoy pensando se alinea con lo que dice Dios de mí? Porque si no se alinea, no lo aceptes. Así de claro, así de firme. Cada pensamiento debe pasar por el filtro de la verdad. Si no pasa, no entra. Porque tú no eres un basurero donde todo pensamiento puede alojarse. Eres templo del Espíritu Santo, y eso significa que tu mente está reservada para lo que edifica, lo que da vida, lo que trae paz. Y mira, esto no es de un día para otro, no es magia, es proceso, pero es un proceso que transforma. Y lo hermoso es que mientras más te llenas de la palabra, menos espacio queda para la mentira. Poco a poco vas notando que ya no piensas como antes, que ya no te hablas con dureza, que ya no te castigas por lo que hiciste o por lo que no lograste. Empiezas a pensar como alguien que ha sido redimido, porque lo has sido. Así que no subestimes el poder de la palabra. No es solo un libro, es tu manual de guerra, es tu refugio, es tu fuente, y si tú decides hoy empezar a llenar tu mente con esa verdad, vas a comenzar a ver cómo los pensamientos negativos ya no tienen el mismo poder sobre ti. Parte 3. No todo lo que piensas es verdad. Esta parte es fundamental, porque uno de los errores más comunes que cometemos, y que le abre la puerta a los pensamientos negativos, es creer que todo lo que pensamos es cierto. Es como si por el simple hecho de que un pensamiento apareció en tu mente, ya lo das por válido. Pero déjame decirte algo que puede cambiar tu vida si lo entiendes de verdad. No todo lo que piensas es verdad. Y suena obvio, pero la mayoría de las veces no lo vivimos así. Por ejemplo, si piensas, nadie me valora, todo me sale mal, nunca voy a cambiar, Dios ya se cansó de mí. Puede que esas frases suenen reales porque las has sentido, porque las has repetido muchas veces, o porque tu situación actual parece confirmarlas, pero eso no significa que sean verdad. Pensar algo no lo convierte automáticamente en cierto, porque tu mente ha sido influenciada por muchas cosas, heridas del pasado, palabras de otras personas, traumas, malas experiencias, incluso por ataques espirituales. Entonces, cuando un pensamiento negativo entra, no es tuyo necesariamente, no te define, no es parte de tu identidad, es solo una idea que necesita ser examinada antes de ser aceptada. Y eso nos lleva a una herramienta poderosa que también está en la Biblia: discernimiento. Discernir significa aprender a separar lo falso de lo verdadero, lo que viene de Dios de lo que viene del enemigo o de la carne. En Filipenses 4, 8, el apóstol Pablo nos da una lista preciosa para filtrar lo que pasa por nuestra mente. Escucha con atención.
Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Mira qué increíble. Pablo no te está diciendo que pienses en cualquier cosa, te está diciendo en qué deberías pensar. Y eso cambia completamente la forma en la que ves tus pensamientos, porque ahora, cuando venga una idea que te roba la paz, tú puedes pararte firme y decir, un momento, ¿esto que estoy pensando es verdadero? ¿Es justo? ¿Es puro? ¿Es digno de alabanza? ¿Refleja lo que Dios piensa de mí? Y si la respuesta es no, entonces ese pensamiento no merece quedarse en tu mente. Te pongo un ejemplo sencillo. Supongamos que un día te despiertas y sientes que eres un fracaso. Esa idea te ataca fuerte. Entonces, en lugar de aceptarla y dejar que te robe el ánimo todo el día, tú aplicas el filtro de Filipenses. ¿Ese pensamiento es verdadero? Number. Porque en Romanos 8:37 dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Es justo? Number, porque Dios es justo y no condena a quien ya ha sido perdonado. ¿Es digno de alabanza? Claro que no. Entonces, ¿por qué aceptar algo que no viene de Dios? ¿Te das cuenta? Este paso no se trata de ignorar lo que sientes, se trata de examinarlo a la luz de la verdad. Porque lo que piensas puede ser fuerte, puede sonar convincente, puede hacerte sentir muchas cosas. Pero si no está alineado con la palabra de Dios, no debe tener poder sobre ti. Aquí es donde tu fe empieza a madurar, porque empiezas a vivir no por lo que sientes, sino por lo que sabes que es verdad. Y eso es fe. Creerle a Dios por encima de lo que tus pensamientos te gritan. Y no siempre es fácil, pero es posible. Y es liberador. Así que la próxima vez que un pensamiento negativo toque a la puerta, no lo dejes entrar sin hacerle preguntas. Examínalo, cuestiónalo, enfréntalo con la verdad. Porque tú no eres esclavo de tu mente. Tú tienes autoridad en Cristo para decidir en qué vas a pensar. Y cuando aprendes a hacer eso, el enemigo pierde terreno, porque ya no puede engañarte con la misma mentira de siempre. Ya no puede hacerte dudar de lo que Dios ya habló sobre ti. Ya no puede tocar tu identidad porque ahora sabes en quién estás cimentado. Esto, mi querido amigo, es una batalla diaria. Pero cada vez que eliges la verdad por encima del pensamiento negativo, estás ganando terreno. Estás renovando tu mente. Estás caminando en libertad. Parte 4. No peleas solo. Dios está contigo en cada pensamiento. Mira, si hay algo que debes tener claro en esta lucha contra los pensamientos negativos, es esto. No estás peleando solo. Y esto lo digo con todo el corazón, porque uno de los trucos más peligrosos que usa el enemigo es hacerte creer que estás solo en tu batalla mental. Que solo tú piensas así. Que solo tú sientes eso. Que si estás luchando con ansiedad, culpa o depresión, es porque algo anda mal contigo. Pero eso es mentira. No eres el único. Y lo más importante, Dios está contigo en cada pensamiento. Hay una parte preciosa de la Biblia que casi siempre pasa desapercibida, pero que tiene un poder tremendo. Está en Salmos 139, 2, y dice así: Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos. ¿Sabes lo que eso significa? Que antes de que tú mismo entiendas lo que estás pensando, Dios ya lo vio. Antes de que esas palabras tomen forma en tu mente, Él ya está ahí. No se sorprende por lo que piensas, no se escandaliza, no se aleja de ti porque tengas pensamientos oscuros o dolorosos. Al contrario, Él se acerca más, porque Él es el único que puede sanar lo que está roto en lo más profundo. Entonces, no tienes que esconder lo que estás sintiendo. No tienes que presentarte ante Dios como alguien que todo lo tiene bajo control. Él ya sabe, Él ya vio, y aún así decide quedarse contigo. Eso es gracia. Eso es amor real. Por eso cuando hablas con Dios, puedes hacerlo sin filtros. No necesitas oraciones perfectas, solo sinceridad. Puedes decirle: Dios, no estoy bien,
Mi mente está hecha un caos. No puedo dejar de pensar en esto, ayúdame. Enséñame a ver las cosas como tú las ves. Y él responde, siempre responde. Tal vez no de la forma que esperas, ni en el momento que quisieras, pero responde. A veces con una paz que no puedes explicar. A veces con una palabra que lees justo en el momento indicado. A veces con silencio. Pero incluso en ese silencio, Él está trabajando. Porque Dios pelea tus batallas contigo. No las mira desde lejos. Está en el campo de batalla, a tu lado, mostrándote que no tienes que hacerlo solo. Que su espíritu está dentro de ti, dándote fuerza, recordándote su verdad, levantándote cuando caes. Eso es lo que Jesús prometió cuando dijo que enviaría al Consolador, no solo para consolarte en momentos difíciles, sino para guiarte a toda verdad. Y esa guía es diaria, es constante, es real. ¿Recuerdas cuando Jesús estuvo en el huerto de Getsemaní? Él también tuvo pensamientos pesados. Dijo, mi alma está muy triste, hasta la muerte. Mateo 26, 38. ¿Y qué hizo en ese momento? Fue al Padre. Abrió su corazón, derramó su angustia, y aunque la situación no cambió de inmediato, recibió fortaleza para enfrentar lo que venía. Eso es lo que tú puedes hacer también. No tienes que tener la mente perfecta para acercarte a Dios. Te acercas precisamente porque tu mente necesita sanidad. Él no espera que estés fuerte, espera que estés dispuesto a dejarlo entrar, a dejarlo actuar, a dejarlo renovar cada pensamiento con su verdad. Y no siempre vas a sentirte poderoso. Habrá días donde los pensamientos negativos vuelvan con fuerza, donde sientas que diste un paso hacia atrás. Pero en esos días, recuerda esto. Dios no se ha movido de tu lado. No retrocede por tus dudas. No se rinde contigo. No te cambia por tener una mente en proceso. Él te ama, incluso cuando tu mente no puede entenderlo del todo. Y eso, amigo mío, es lo que le da sentido a todo este camino. Porque no se trata de tener una mente perfecta, sino una mente rendida a Dios. Una mente que decide cada día decir, hoy no quiero vivir por lo que siento, quiero vivir por lo que sé que es verdad, y mi verdad es Cristo. Así que si te sientes cansado, si te cuesta luchar con tus pensamientos, si has tenido días oscuros, vuelve al centro, vuelve a Dios. Recuérdale a tu alma que no está sola, que hay un Padre que entiende cada pensamiento que te duele, y que no solo lo entiende, lo quiere sanar. Parte 5. Aprende a hablarle a tus pensamientos, no solo a escucharlos. Sí, leíste bien. Porque la mayoría de las personas solo hace una cosa con los pensamientos. Los escucha, les da espacio, los deja correr por la mente, les permite instalarse como si fueran huéspedes con derecho. Y muchos viven así, creyendo que porque el pensamiento llegó, entonces tienen que aceptarlo y convivir con él. Pero cuando un pensamiento negativo llega, tú no estás obligado a escucharlo en silencio. Al contrario, tú tienes la capacidad de responderle, de hablarle con autoridad, de contradecirlo, de ponerle freno, porque tú no eres un receptor pasivo, tú eres hijo de Dios, y tienes una voz espiritual que puede establecer verdad en medio de la mentira. Mira, Jesús nos dejó ese ejemplo bien claro. Cuando estuvo en el desierto y el enemigo vino a tentarlo, cada vez que le presentó un pensamiento distorsionado, Jesús respondió. No se quedó pensando si era cierto. No se puso a meditar en si tenía sentido o no. Respondió con la palabra, cada vez, y lo hizo diciendo algo clave. Escrito está. Ahí hay una clave espiritual poderosa. Jesús no batalló con su propia opinión. No le dijo al enemigo, yo creo que eso no es así. Lee respondió con algo mucho más alto, más fuerte y eterno, la palabra de Dios. Y eso es lo que tú tienes que hacer también. Tienes que aprender a hablarle a tus pensamientos con lo que está escrito. Por ejemplo, si viene ese pensamiento que dice, Dios ya no tiene planes contigo, tú no te quedas en silencio. Tú dices, escrito está, Jeremías 29, 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Y listo.
Ahí mismo lo cancelaste. No lo dejaste entrar. Le respondiste con la verdad. Lo enfrentaste como se enfrenta a un enemigo espiritual, con la espada del espíritu. Y te aseguro que al principio puede parecer raro. Te sentirás hablándole a la nada o repitiendo versículos que no sientes. Pero ahí es donde entra la fe. Porque no se trata de sentir, se trata de afirmar lo que sabes que es real, aunque tus emociones digan lo contrario. Es como un músculo. Al principio es débil, pero mientras más lo usas, más fuerte se vuelve. Así también es tu espíritu cuando decides no ceder ante los pensamientos negativos, sino responderles con la verdad de Dios. Y esto no se queda solo en ti. Cuando tú desarrollas esa habilidad, puedes ayudar a otros. Puedes hablarles vida, recordarles la verdad cuando ellos no la recuerdan, levantar al que está en medio de una batalla mental como la que tú viviste. Porque ya no eres una víctima de tus pensamientos. Ahora eres alguien que sabe guerrear espiritualmente. Y escúchame bien, tú no estás llamado a vivir con una mente derrotada. Tú estás llamado a tomar dominio de tu mente en el nombre de Jesús, a ponerle límites a lo que dejas entrar, a hablarle a tu alma, como lo hacía David cuando decía: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salmo 42, 5. ¿Ves? David no esperaba a sentirse bien para hablar. Él hablaba aunque no se sintiera bien, y eso es fe en acción, es decisión, es autoridad. Así que hoy, haz ese compromiso contigo mismo. No más silencios ante el pensamiento negativo, no más permitirle espacio, no más conversación interna con la mentira. A partir de hoy vas a responder, vas a levantar la voz del Espíritu, vas a recordarte lo que Dios ya dijo y vas a hacerlo todas las veces que sea necesario. Porque la mente se entrena y cada vez que tú decides no quedarte callado, estás ganando terreno, estás levantando murallas de verdad, estás afirmando tu identidad, estás caminando como alguien que no se rinde. Parte 6. Alaba en medio del pensamiento negativo, porque el enemigo no soporta la adoración. Cuando estás en medio de una batalla mental, lo último que se te ocurre hacer es alabar, ¿verdad? Uno piensa: ¿cómo voy a cantar si me siento hecho pedazos por dentro? ¿Cómo voy a levantar las manos si tengo pensamientos oscuros que no me dejan tranquilo? Pero aquí es donde entra la sabiduría espiritual. Porque la alabanza no depende de cómo te sientes. La alabanza es una decisión, una declaración de guerra en medio del campo enemigo. Y escúchame bien, el enemigo no soporta la adoración. Porque cuando tú decides adorar a Dios en medio del pensamiento negativo, lo estás desarmando. Lo estás dejando sin herramientas. ¿Por qué? Porque la adoración te conecta directamente con la presencia de Dios. Y donde está la presencia de Dios, no hay lugar para la mentira, no hay espacio para el miedo, no hay ambiente para la culpa ni para la angustia. Mira lo que dice Isaías 61:3, hablando del propósito de Dios para los que están heridos: a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. ¿Sabes qué está diciendo esto? Que en lugar de quedarte con la tristeza, con la mente cargada, con el peso emocional, Dios te da un intercambio, te entrega gozo, te da un manto nuevo, pero ese manto no cae si tú no lo recibes. Y una de las maneras más poderosas de recibirlo es adorando. Cuando tú cantas, aunque tu mente esté nublada, estás tomando una decisión espiritual. Estás diciendo: esto que estoy sintiendo no va a ser mi voz principal hoy. Hoy, aunque me cueste, voy a exaltar a Dios. Y eso cambia el ambiente, cambia el clima espiritual, cambia incluso la química de tu cuerpo. Porque cuando tu boca se llena de alabanza, tu alma empieza a recordar quién es tu Dios. Hay una historia que lo ilustra perfectamente. Está en Hechos 16, cuando Pablo y Silas estaban presos, no solo encerrados físicamente, también golpeados, maltratados, humillados. Pero ¿qué hicieron ellos a medianoche? Dice la Biblia que cantaban himnos a Dios. Y mientras lo hacían, ocurrió un terremoto que sacudió la cárcel, se abrieron las puertas y quedaron libres. Ahora presta atención.
El terremoto no ocurrió mientras se quejaban, ocurrió mientras adoraban. Y eso es una revelación profunda, porque muchos estamos esperando que se abra la cárcel mental primero para después alabar. Pero Dios te dice, alaba primero, y las cadenas caerán. Entonces, la próxima vez que estés bajo el ataque de pensamientos negativos, no solo ores, no solo leas la palabra, también adora. Pon alabanzas que te levanten, que te recuerden quién es tu Padre, que te hagan declarar su grandeza por encima de tu tormenta. No importa si tu voz tiembla, si tienes ganas de llorar, si el pensamiento no se va de inmediato. Tú canta, tú adora, tú declara. Porque cada vez que lo haces estás recordándole al enemigo que tú sabes quién pelea por ti, que tú no vives dominado por la emoción del momento, sino guiado por la verdad eterna. Y poco a poco verás cómo tu atmósfera cambia, tu mente se aligera, tu alma se fortalece, porque la alabanza no es solo un acto bonito, es una estrategia de guerra, así que no la subestimes. Hazla parte de tu día, de tu rutina, de tus momentos más difíciles, y verás que incluso en medio del pensamiento más oscuro, puedes experimentar la luz de Dios como nunca antes. Parte 7. Cuida lo que alimenta tu mente, porque no todo lo que entretiene edifica. A veces nos preguntamos, ¿por qué estamos pensando de forma tan negativa? ¿Por qué nos cuesta tanto mantenernos en paz? ¿Por qué nuestra mente se llena tan rápido de miedo, de inseguridad, de comparación? Y muchas veces la respuesta no está en una gran batalla espiritual o en una raíz escondida. Está en algo mucho más cotidiano, lo que estás consumiendo todos los días. Y no hablo de comida, hablo de contenido, de lo que escuchas, de lo que ves, de lo que sigues en redes sociales, de las conversaciones que mantienes, de los libros o películas que te atrapan por horas. Todo eso, aunque parezca inocente, está alimentando tu mente. Y lo que entra tarde o temprano se convierte en pensamiento. Mira, si tú pasas horas viendo noticias llenas de tragedias, violencia y caos, es lógico que luego tengas miedo del futuro o ansiedad sobre lo que va a pasar. Si sigues a personas en redes que viven comparando su vida perfecta, es normal que empieces a sentir que la tuya no vale tanto. Si todo lo que escuchas son canciones o contenidos que hablan de dolor, de traición, de fracaso, ¿qué crees que va a pasar? Tu mente lo absorbe, lo registra y luego lo reproduce en forma de pensamientos. Y aquí hay una verdad fuerte pero necesaria. No todo lo que entretiene edifica. Hay cosas que te pueden hacer reír, que pueden parecer inofensivas, pero que están minando tu mente por dentro, plantando pequeñas semillas de duda, de comparación, de ego, de temor, de incredulidad. Y luego, cuando menos te lo esperas, esas semillas crecen y se convierten en pensamientos que te cuesta muchísimo controlar. Por eso es tan importante tener discernimiento con lo que consumes. No se trata de vivir con miedo o volverse radical de un día para otro, sino de tener claridad. Preguntarte con sinceridad, ¿esto que estoy viendo me acerca a Dios o me aleja? ¿Me llena de verdad o me deja vacío? Después de ver esto, ¿me siento edificado o más confundido que antes? En Proverbios 4:23, hay un versículo muy conocido, pero que muchas veces no lo vivimos en serio. Dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y cuando la Biblia habla de corazón, se refiere también a tu mente, a tus pensamientos, a lo que domina tu interior. Porque de ahí mana todo lo demás, tu forma de hablar, de decidir, de actuar. Todo comienza en lo que está adentro. Entonces, ¿cómo puedes cuidar tu mente? Aquí van algunas acciones prácticas que tienen un gran impacto espiritual. Selecciona lo que ves. No todo lo que es popular es bueno para ti. Si hay una serie o película que te deja con un peso en el alma, que despierta pensamientos que sabes que no vienen de Dios, tal vez es tiempo de soltarla. Revisa lo que escuchas. Las canciones también siembran ideas. Si escuchas algo que constantemente te lleva a pensamientos de dolor, de lujuria, de rencor o de derrota, ponle un alto. Llena tus oídos de música que te levante,
que te recuerde la verdad de Dios. Filtra tus redes sociales. No sigas a personas que constantemente te hacen sentir menos. No te expongas a contenido que distorsione tu identidad. Rodéate de voces que edifiquen, que hablen vida, que te empujen a ser mejor en Dios. Elige bien tus conversaciones. No todo grupo de amigos edifica. Si estás rodeado de personas que solo se quejan, critican, hablan con amargura o incredulidad, eso va calando en tu mente. Y cuando te das cuenta, estás pensando igual que ellos. Estas decisiones parecen pequeñas, pero son enormes, porque están formando tu mundo interior. Y si tú quieres una mente llena de paz, de fe, de verdad, tienes que cuidarla como un jardín. Tienes que protegerla de todo lo que quiera sembrar maleza. Tú decides qué entra. Tú decides qué alimenta tus pensamientos. Y cuanto más cuides ese espacio interior, más fácil será vencer los pensamientos negativos. Porque no solo los estarás enfrentando, los estarás previniendo. Y créeme, vivir así, con claridad, con discernimiento, con intención, es una forma de adoración también. Porque estás diciéndole a Dios: quiero que seas el dueño de mi mente. No quiero pensamientos prestados por el mundo. Quiero vivir pensando como tú piensas. Parte 8. Rodéate de personas que te ayuden a levantar la mente, no a hundirla más. Te lo digo así, sin rodeos. Tú no puedes darte el lujo de estar rodeado de personas que alimentan tus pensamientos negativos. No puedes. Es demasiado peligroso, porque la mente ya de por sí es un campo de batalla. Y si encima estás rodeado de voces que en lugar de levantarte, te empujan más hacia abajo, es como intentar salir de un hoyo mientras otros te están pisando los dedos. Mira, hay personas que no lo hacen con mala intención, pero tienen el hábito de hablar desde el miedo, desde la crítica, desde la queja constante, desde la derrota. Y si tú estás luchando con pensamientos negativos, cada palabra que recibes cuenta. Cada conversación importa, porque todo eso va directo a tu mente y se suma a la batalla que ya estás peleando por dentro. Por eso, uno de los actos más sabios y espirituales que puedes hacer es revisar tu entorno. Preguntarte con honestidad: ¿quiénes son las voces que más escucho? ¿Me levantan o me hunden? ¿Me empujan a confiar en Dios o a hundirme más en la duda? Porque muchas veces no se trata solo de lo que piensas, sino de quién te está hablando mientras piensas. Hay un pasaje muy claro en Proverbios 13:20 que dice: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. No dice quizás será quebrantado, dice será. Es una advertencia directa, porque la compañía que tienes hoy moldea la persona que serás mañana. Y esto no es un tema de elitismo espiritual, no es alejarte de todos los que no piensan como tú. Es entender que hay momentos en los que tu mente necesita cuidados especiales. Necesita palabras que sanen, no que destruyan. Te pongo un ejemplo claro. Imagina que estás pasando por un momento de duda, pensando que no vales, que no puedes lograr tus metas, que todo te sale mal. Y justo en ese momento, compartes lo que sientes con alguien que te responde con sarcasmo, que te dice: pues obvio, si siempre fracasas, o que simplemente ignora lo que estás viviendo. ¿Qué pasa? Esa voz se suma a tu tormenta y terminas creyendo que realmente estás solo, que nadie te entiende, que no tiene sentido seguir intentando. Ahora imagina lo contrario, que compartes lo que sientes con alguien que tiene discernimiento, que te escucha de verdad, que te dice: yo también pasé por eso, pero Dios me levantó. O vamos a orar juntos. Esto no define tu vida. Esa voz, esa persona, puede ser la chispa que encienda la esperanza otra vez. Esa conversación puede ser el principio de tu sanidad. Por eso es tan importante que te rodees de personas que hablen fe, que hablen verdad, que te recuerden lo que Dios dice, aunque tú lo hayas olvidado. Personas que no solo te escuchen, sino que te levanten, que no alimenten tu miedo, sino que lo enfrenten contigo. Y mira, eso también implica que tú seas esa persona para otros, porque en la misma medida en que tú eliges rodearte bien, también estás llamado a ser un instrumento de Dios para otros. A veces, tú vas a ser el que necesita fuerza, y a veces,
tú vas a ser el que da fuerza. Y ambas cosas son necesarias. Ambas son parte del proceso. Entonces, hoy te animo a hacer algo muy simple pero poderoso. Haz una evaluación de tus círculos. Piensa con quién hablas más, qué tipo de conversaciones tienes, quién tiene influencia sobre tu forma de pensar. Y si descubres que estás rodeado de voces que no te ayudan, no tengas miedo de poner distancia, de proteger tu mente, de buscar personas que realmente caminen contigo en fe. Porque no se trata de cantidad, se trata de calidad. A veces un solo amigo lleno de Dios vale más que 10 personas que te halagan pero no te edifican. Y eso, créeme, puede marcar la diferencia en cómo piensas, en cómo enfrentas los pensamientos negativos y en cómo avanzas hacia la libertad que Dios tiene para ti. Tú no estás solo y no tienes que caminar esta lucha en soledad, pero necesitas sabiduría para elegir quién va a hablar en tu mente y quién no. Parte 9. No te castigues por pensar mal. Aprende a tenerte paciencia como Dios la tiene contigo. Esta parte es muy personal y es donde muchas personas tropiezan, porque cuando ya estás en el proceso de vencer pensamientos negativos y has hecho todo lo que hemos hablado, leer la palabra, declarar la verdad, rodearte bien, cuidar lo que consumes, llega un día en el que, de repente, la mente se te nubla otra vez. Un pensamiento oscuro vuelve con fuerza. Sientes que has retrocedido, que no has avanzado nada, y en ese momento lo que suele pasar es que te culpas, te castigas, te hablas mal a ti mismo, te dices, otra vez estoy igual, no puedo con esto, soy un fracaso espiritual. Y es aquí donde necesitas recordar algo muy importante. Dios tiene más paciencia contigo que tú mismo. Tú estás en un proceso, y todo proceso lleva tiempo. Renovar la mente no es un botón que se presiona una vez, es una construcción diaria. Es como entrenar un músculo que estuvo débil por años. No puedes esperar que en una semana todo esté perfecto. Dios no espera perfección, Dios espera disposición. Él ve tu esfuerzo, ve tu corazón, ve tus ganas de sanar, de cambiar, de vivir en su verdad. Y eso le agrada, incluso cuando fallas. Mira lo que dice Salmos 103, 14. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. ¿Sabes qué significa eso? Que Dios no se sorprende cuando caes, no se escandaliza cuando dudas. Él sabe de qué estás hecho. Él sabe lo que cuesta pensar diferente cuando has vivido años atrapado en pensamientos negativos. Él no está con un látigo en la mano, está con brazos abiertos diciéndote, vamos otra vez, te levanto, seguimos. Entonces, por favor, no seas cruel contigo mismo. No conviertas tu lucha mental en una condena personal. No te pongas etiquetas que Dios no te ha puesto. Si hoy fallaste, si hoy tuviste un día oscuro, si hoy no pudiste resistir el pensamiento negativo, no te rindas. Mañana hay una nueva oportunidad, y esa oportunidad no depende de tu fuerza, sino de su gracia. La Biblia dice que las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Cada mañana. Eso significa que cada día que te levantas, el cielo no te ve como el derrotado de ayer, sino como el hijo que puede seguir adelante hoy. Y esto también tiene que ver con cómo te hablas, porque muchas veces no son los pensamientos del enemigo los que más daño hacen, sino las palabras que tú mismo te repites después. Frases como, nunca voy a cambiar, soy débil, no sirvo para esto. Esas frases no vienen de Dios. Y si Dios no te habla así, ¿por qué tú sí? Empieza a hablarte con la misma compasión con la que Dios te habla, no desde la permisividad, sino desde el amor, desde esa ternura que corrige pero no condena, desde esa paciencia que sabe que el crecimiento verdadero es proceso, no perfección. Y si hoy te sientes cansado de intentar, si estás frustrado por no ver el cambio que esperabas, si estás decepcionado de ti mismo, detente, respira, vuelve a la presencia de Dios, vuelve a su verdad. Recuérdate que no estás solo, que no estás perdido, que no eres un caso sin solución. Eres un hijo amado, en proceso, sostenido por gracia, fortalecido por la verdad y acompañado por el Espíritu Santo. Y eso basta. Eso es suficiente para volver a intentarlo, para no rendirse, para seguir luchando
un pensamiento a la vez. Así que ten paciencia contigo, Dios ya la tiene. Y eso te da permiso para seguir caminando con esperanza, sin darte por vencido. Parte 10. Tu mente libre es la puerta para cumplir el propósito de Dios en tu vida. Aquí viene una verdad que muchos no ven venir. Vencer los pensamientos negativos no es solo para sentirte mejor, no es solo para que vivas con más paz o menos ansiedad, aunque eso también es importante. La verdadera razón por la que Dios quiere liberar tu mente es porque tu vida tiene un propósito más grande, y ese propósito no se puede cumplir con una mente encarcelada. Piénsalo así. Si estás todo el día batallando con pensamientos de inseguridad, de culpa, de miedo, de condenación, ¿cómo vas a avanzar en lo que Dios quiere hacer contigo? ¿Cómo vas a atreverte a orar por otros, a servir, a hablar con autoridad, a tomar decisiones con sabiduría, a caminar con firmeza, si tu mente te dice constantemente que no puedes, que no vales, que no eres suficiente? Los pensamientos negativos no solo te quitan la paz, te roban el llamado, te distraen, te estancan, te hacen vivir como alguien que sobrevive, en vez de como alguien que avanza. Y Dios no te llamó a sobrevivir, Dios te llamó a impactar, a levantar a otros, a llevar luz donde hay oscuridad, a ser ejemplo, a ser sal y luz, como dijo Jesús. Pero para eso necesitas una mente libre, una mente que no se sabotee, una mente que no dude cada vez que Dios le habla, una mente que se alinee con el cielo, no con la voz de la inseguridad. Mira lo que dice Efesios 4, 23 al 24. Renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Ves el orden? Primero se renueva la mente, y luego te vistes del nuevo hombre. Es decir, solo cuando tu mente cambia, puedes empezar a vivir como esa nueva persona que Dios ya ve en ti. Y esa nueva persona no está atada, no está dominada por la mentira, no está bloqueada por la culpa. Esa nueva persona camina en autoridad, con identidad clara, sabiendo que fue creada con un propósito divino. Por eso esta batalla no es un tema menor. Por eso esto no se trata solo de sentirse mejor. Esto se trata de destino, de llamado, de misión. Y si el enemigo puede bloquear tu mente, puede frenar todo lo que Dios quiere hacer a través de ti. ¿Y sabes qué es lo más hermoso? Que muchas veces las personas que más luchan con pensamientos negativos son las mismas que tienen un llamado poderoso sobre sus vidas. ¿Por qué crees que el enemigo te ataca tanto en la mente? Porque sabe que si tú crees lo que Dios ya dijo, si tú te paras firme en esa verdad, eres una amenaza. Cuando tú te liberas mentalmente, te vuelves imparable, porque ya no te detienen las dudas, ni los temores, ni las comparaciones. Te levantas con propósito, caminas con dirección y empiezas a ver cómo todo lo que Dios sembró en ti empieza a florecer. Por eso vale la pena seguir luchando, vale la pena seguir renovando tu mente cada día, no solo por ti, sino por todo lo que depende de ti, porque hay personas esperando que tú creas lo que Dios ya dijo, personas que van a ser alcanzadas por lo que tú compartas, por lo que tú enseñes, por lo que tú vivas. Pero para eso necesitas salir del encierro mental. Así que cada vez que te sientas cansado, recuerda esto. Tu libertad no es solo para ti, es también para otros. Es para cumplir tu asignación. Es para reflejar a Cristo con todo lo que haces. Una mente libre es el principio de una vida con propósito.